segundo. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que modelábamos las posibles situaciones en las que estaba un proceso con un diagrama de estado? ¿Sí? El más simple era, bueno, el proceso se está ejecutando o no se está ejecutando, pero ese modelo no representa todas las situaciones que pueden darse en un proceso realmente, ¿sí? Entonces, se genera un modelo un poquito más complejo en el que podemos tener un proceso bloqueado, por ejemplo, que era justamente lo que mencionaba recién, de que el proceso está esperando un evento, ¿sí? Entonces, mientras está esperando un evento, bueno, se considera que está bloqueado. Cuando sucede el evento pasa al estado de listo para ejecutarse. Un agregado de eso, ya teniendo memoria virtual, ¿sí? Es poderlo suspender al proceso. Entonces, ¿se acuerdan que suspender era liberar memoria, escribiendo las páginas de ese proceso en el almacenamiento secundario? Y esa memoria que se libera la usamos para cargar un proceso nuevo y así aumentamos el nivel de multiprogramación, ¿sí? Y bueno, los procesos pueden estar suspendidos tanto en estado bloqueado como en el estado listo. Y bueno, y están todas las transiciones entre medio, ¿no? Esto lo vimos, digamos. Bueno, y el que básicamente la parte del sistema operativo que define todas estas transiciones o que administra estas transiciones es el planificador de corto plazo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que el planificador es una porción del sistema operativo que se ejecuta bastante seguido, ¿sí? Se ejecuta cuando los procesos dejan de ejecutarse, ¿sí? Cada vez que un proceso se detiene por algo, digamos, se ejecuta el planificador. Entonces, bueno, cuando hay interrupciones, se detiene la ejecución del proceso porque hay una interrupción y ahí, bueno, se sirve la interrupción y se ejecuta el planificador para decidir cuál es el próximo proceso. Lo mismo pasa con las llamadas del sistema operativo, cuando suceden eventos como señales o semáforos, ¿sí? Todos esos eventos generan que se ejecute el planificador de corto plazo. La idea de todo esto que estamos discutiendo es, de vuelta, distribuir el uso de los ciclos de instrucción del procesador para optimizar algo. Generalmente, bueno, se acuerdan que había diferentes criterios ahí, enfocados, algunos enfocados al usuario, otros enfocados al sistema, ¿sí? Pero bueno, la idea del planificador es distribuir el uso del procesador para optimizar alguno de esos requerimientos, ¿sí? Bueno, se pueden agregar prioridades, ¿sí? Se puede poner, darle diferentes prioridades a los procesadores y entonces eso hace que el planificador elija un proceso particular por sobre otros al momento de ejecutarlos, ¿sí? Por supuesto que estas cosas no son absolutas porque hay que tratar de evitar la inanición de los procesos, ¿sí? Bueno, acá se acuerdan este ejemplito de colas de prioridad, ¿sí? Cuando la cola de Q0 está vacía, ahí recién se empiezan a planificar, se empiezan a admitir los procesos de la cola de prioridad 1 y así, ¿sí? Bueno, obviamente si permanentemente tenemos procesos de prioridad 0 disponibles para ejecutarse, entonces los de menor prioridad no se van a ejecutar nunca y eso, bueno, puede generar inanición, ¿sí? Bueno, acá tengo las filminas estas sobre planificación, ¿sí? Podemos por ahí ver la tabla y saltear las detalladas, pero tenemos las diferentes políticas de planificación que podía elegir el scheduler. Estos son ejemplos, digamos, de política del planificador muy simples, ¿sí? Bueno, la primera era una FIFO, digamos, el primero que llega es el primero en servirse, ¿sí? Y la política de selección es aquel que tiene el máximo tiempo de espera, ¿sí? Ese es el próximo proceso que se va a ejecutar. El round robin era un rato cada uno, ¿sí? O sea, se definía un quantum, una unidad de tiempo, y cada vez que se cumplía esa unidad de tiempo se detiene el proceso que se está ejecutando, se lo bloquea y se
se ejecuta el siguiente, ¿sí? Van una vez cada uno. Después teníamos, me olvido el nombre de la sigla, SPN. ¿Alguno se acuerda que quería decir Shortest SPN? Process Next. El proceso más corto. Primero el proceso más corto, acá. Ejecutamos entonces de todos los procesos que hay esperando y es que están listos para ejecutarse, elegimos el más corto, ¿sí? Bueno, obviamente esto tenía el problema de que tenemos que saber cuánto demoraba cada proceso, que eso no siempre era así, ¿sí? Después la otra opción era el que menor tiempo restante le quedaba, ¿sí? Este es preferente, ¿sí? Y cada vez que sucede un evento, se elige de los procesos disponibles aquel al cual le falta menos tiempo para terminar, ¿sí? Después estaba este que calculaba la tasa de respuesta, ¿sí? Es decir, que evita la inanición porque la tasa de respuesta va aumentando con el tiempo de espera, ¿sí? W, que es el tiempo de espera. A medida que un proceso espera cada vez más en función relativa de su tiempo de duración, entonces su tasa de respuesta se incrementa hasta que en un momento le toca sí o sí ejecutarse, digamos. Bueno, después estaban estos de prioridades realimentadas, ¿sí? Que van cambiando de queue, de cola acá. Entonces, cuando recién empieza recién entra el proceso, bueno, cae la cola 0, la fila 0 esta, se ejecuta. Luego de haber pasado una temporada en el procesador, pasa a la cola 1, ¿sí? Y los procesos de la cola 1 solamente se ejecutan si no hay ninguno de la cola 0 esperando, ¿sí? Y así, van avanzando, digamos. Van decayendo. Entonces, esto penaliza los procesos largos, ¿sí? Porque los procesos largos necesitan muchas entradas a la ventana de uso del procesador, entonces van cayendo en la cola de prioridad y le da ventaja a los procesos cortos. Los procesos cortos se terminan rápidamente, digamos, se ejecutan más rápidamente que los largos. Bien, esto es lo que acabo de decir. Bueno, y después por último habíamos visto un par de schedulers un poco más complejos, ¿sí? Perdón, profe. Planificador justo. No Sí. recuerdo si se podía hacer una combinación de scheduler. Por ejemplo, sí o sí hay que optar por un solo scheduler, o puede que el sistema tenga diferentes schedulers especializados, a lo mejor para un cierto sector, no sé, en procesadores a lo mejor del tipo ARM. Sí, bueno, no tanto con los procesos, por lo menos en el caso de Linux, vos podés elegir qué política de planificación usar en el kernel, digamos. Tenés algunas opciones ahí si es orientado a tiempo real, o bueno, hay un par de opciones ahí, las vamos a ver un poco más adelante. Hay un poco de control ahí en cuanto a la selección del planificador, digamos. Pero no tanto con el procesador como con el uso que se le da, digamos. ¿Cómo? Pero puede que convivan varios schedulers juntos, o sí siempre es un solo scheduler. No, bueno, eso es un poco más difícil, ¿no? Digamos, lo que tenés es una política de planificación que incluye múltiples criterios, ¿sí? Bien. Tenés diferentes criterios de prioridad, criterios de tiempo real, etc. El planificador es uno solo, pero tenés criterios más complejos que estos que estamos viendo acá, digamos. Aparte de las prioridades, tenés colas de tiempo real, procesos que utilizan mucho el almacenamiento secundario y otros no, ¿sí? Es como si tuvieras diferentes colas acá con múltiples criterios distintos, digamos. El planificador es uno solo, pero va eligiendo de los diferentes pools que tiene de procesos listos, de acuerdo a criterios más complejos que los que vemos acá, digamos. Está bueno, de bueno. Gracias. Bien. Bueno, entonces del planificador justo, ¿se acuerdan ustedes? Si iba haciendo un cálculo
estas métricas, ¿sí? Que eran, bueno, el CPU es la cantidad de tiempo de CPU que le ha tocado a cada proceso, que bueno, se incrementa con cada tic de reloj que el proceso esté ejecutando, y cada tanto se recalculan las métricas con estas ecuaciones, y en base a eso se elige qué proceso le toca ahora, digamos. Entonces estaba la tablita esta de acá, todos empiezan igual, entonces, bueno, se ejecuta el A primero, entonces su contador de CPU se incrementa y su contador de grupo también. Después se recalculan con estas ecuaciones que estaban acá, la 1, 2 y 3, se recalcula en todos los casos la métrica y, bueno, se va eligiendo el que tiene el P menor, digamos. Entonces, bueno, en este caso, acuérdense que teníamos, bueno, procesos de, acá tenemos dos grupos, digamos. El primer grupo, el grupo 1, que tenía solamente el proceso A, y después teníamos el grupo 2, que tenía dos procesos, el B y el C. Entonces, básicamente, el tiempo se distribuía en partes iguales entre el grupo 1 y el grupo 2, ¿sí? Entonces, el 50% del tiempo se está ejecutando el grupo 1 y el 50% del tiempo restante se está ejecutando el grupo 2. Y dentro del grupo 2, los procesos B y C se reparten, bueno, el 25% del tiempo cada uno, ¿sí? Por eso que se llama, bueno, justo. Se reparte equitativamente a nivel de grupo y a nivel de proceso dentro del mismo grupo. Bueno, eso un poco de repaso, digamos, como para refrescarles. Vamos a ver, ya entrar en la parte de, bueno, comunicación de procesos, ¿sí? Nosotros, el año pasado vimos un ejemplo de comunicación de procesos que son los pipes, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno podía armar un pipe para comunicar un padre con un hijo, ¿sí? Era una especie de tubo, un canal de comunicación en el que uno podía mandar mensajes de un lado a otro, digamos, de un proceso al otro, ¿sí? Hay sistemas de comunicación más complejos, vamos a verlos brevemente hoy, si llegamos, si no, seguimos en otra clase, digamos. Pero, bueno, hay varios sistemas de comunicación, algunos bastante viejos y ya muy estandarizados, digamos, como los de Unix. Así que, bueno, vamos a ver esos uno por uno, digamos. Vamos a empezar con lo más básico, que son las señales, ¿sí? Las señales son una forma de alertar a un proceso de que pasó algo, ¿sí? Avisarle de algo al proceso. Le queremos decir, bueno, atención que sucedió un evento importante, digamos. Son como prácticamente interrupciones de software. El sistema operativo le presenta al proceso esa interrupción, ¿sí? Hay varios tipos de señales diferentes, ¿sí? Y el tratamiento que se le da a cada señal también cambia. Hay algunas que, por ejemplo, el proceso puede elegir ignorar, ¿sí? Le recibe la señal y de todo modo no hace nada, continúa con la ejecución con la que venía. Hay otras que no puede ignorarlas y que sí o sí las tiene que respetar, digamos. Por ejemplo, la señal de kill. El sistema operativo le puede decir al proceso, bueno, te mando la señal de kill, quiero que te detengas y que muera el proceso, ¿sí? Entonces el proceso solo puede, bueno, tomar alguna acción antes de morir, y si el proceso no hace nada, el sistema operativo lo va a matar, ¿sí? Entonces esa es una señal que el proceso no puede evitar. Entre medio hay un montón de señales, digamos, de opciones. Por ejemplo, bueno, cuando estamos ejecutando un proceso en la consola y apretamos control C, ¿sí? En el caso de Linux, bueno, eso lo que hace el sistema operativo en ese caso es mandar una señal al proceso y decirle que se detenga, SIGTERM, ¿sí? Lo interesante, digamos, del lado del programador es que cuando uno hace el desarrollo del programa puede definir el comportamiento del programa frente a algunas señales, ¿sí? Hay señales en las que uno puede elegir el comportamiento. El sistema operativo nos presenta con la señal y nosotros podemos o no hacer nada o
hacer la función por defecto, ¿sí? O generar una función propia. Por ejemplo, la señal de SIGTERM, uno puede ignorarla o puede modificar el funcionamiento por defecto. Por defecto, el funcionamiento de SIGTERM es detener el proceso, ¿sí? Control C lo detiene y el proceso muere, digamos. Pero uno como desarrollador puede elegir, bueno, no, cuando yo reciba SIGTERM no quiero detener el proceso, quiero mostrar un mensaje en pantalla, por ejemplo. O guardar los datos en un archivo o lo que sea. Entonces uno modifica el comportamiento del proceso frente a las señales. ¿Sí? Los procesos obviamente se pueden enviar señales entre sí, ¿sí? Y no hace falta que sean no necesariamente tienen que estar relacionados, ¿sí? No hace falta que sean padre o hijo para poder enviar señales. Acá hay una listita breve de algunos eventos, digamos, que suelen generar señales, ¿sí? Bueno, obviamente un error, ¿sí? Cuando hay errores en la ejecución del programa, eso genera señales. El usuario puede puede enviar una señal al programa, por el ejemplo que daba recién del SIGTERM. Si el hijo termina, el padre se entera por medio de una señal, ¿sí? Un timer del sistema operativo puede generar una señal al proceso. La llamada a la función kill, ¿sí? Uno puede matar a otro proceso o matarse, o bueno, suicidarse, digamos, mandar un kill a uno mismo. Profe, o por ejemplo, bueno, este ejemplo que está acá. Recién comentaba de que el kill es una señal que no puede ser ignorada. Pero hay una jerarquía para hacer un kill. Por ejemplo, ¿es posible que un hijo le mande un kill al padre? Depende de los permisos, digamos. Por ejemplo, todo esto se maneja con el permiso, el background clásico de permisos, digamos. Yo no puedo matar, ¿sí? Un proceso que no es mío, por ejemplo. ¿Sí? Yo usuario, ¿no? Claro. Pero un usuario con más privilegios que yo puede matar mis procesos, por ejemplo. ¿Sí? Ese tipo de cosas están todas ordenadas por prioridad, digamos. Si bien yo le puedo mandarle, puedo mandarle la señal, pero eso no quiere decir que el proceso me vaya al caso, digamos. Claro. Pero si yo estoy haciendo el fork, se supone que el hijo va a ser o sea, tanto el padre como el mío, como el hijo van a ser míos, ¿o no? Entonces, en ese caso, el hijo debería poder Claro. matar al padre, Sí. entiendo. Es como si vos mismo le mandaras una señal a tu propio proceso, digamos, a vos mismo. Genial. Bueno. Bien. Bueno, entonces, para clasificar la causa de generación de señales, ¿sí? Una forma de clasificarla con esto de errores, ¿sí? Eventos externos al programa que se están ejecutando y pedidos explícitos de enviar señal, digamos. El error es el error del propio programa, ¿sí? Que se está ejecutando. Algunos generan señales, no todos, ¿sí? Acá, bueno, el ejemplo que doy es este caso de que yo abro mi programa trata de abrir un archivo que no existe, eso es un error, pero no necesariamente genera una señal, ¿sí? Y bueno, después otro ejemplo sería algo que sí genera una señal es la división por cero, ¿no? Es algo que puede pasar, por lo general es algo que los errores que generan señales son aquellos que pasan en cualquier lugar, digamos, no, de manera descontrolada, ¿sí? Las llamadas a librería, bueno, yo esperaría que pueda suceder un error, todas las funciones de librería devuelven algo si hay un error, digamos. En cambio, errores que suceden en cualquier lugar del programa, eso genera una señal, en la mayoría de las veces, digamos. En el caso de eventos externos, bueno, o bien otro proceso genera la señal, o bien hay un evento de entrada-salida que está sucediendo, y eso me recibe una señal, ¿sí?
La otra es, bueno, un pedido explícito, digamos. Yo puedo hacer un programa que ha llamado la función de esta llamada de sistema kill. Ahí le digo el ID del proceso y la señal que le quiero enviar, ¿sí? Y bueno, el sistema operativo se encarga de presentarle la señal al proceso y que el proceso reaccione de manera correcta, digamos. Bueno, ¿qué es lo que... Imagínense del lado del programa que recibe la señal, ¿sí? Una vez que se genera, bueno, queda pendiente por un tiempo hasta que el sistema operativo tiene la posibilidad de presentarle la señal al proceso. Y una vez que eso sucede, se realiza la acción que está definida para esa señal, ¿sí? En algunas, como había dicho, no hay otra opción que hacer que obedecerla, si no se puede cambiar la acción de la señal, como el caso de SIG-kill, pero en muchas de ellas el proceso puede elegir lo que quiere hacer, ¿sí? Cuando digo que puede elegir es de antemano, ¿no? No es algo que sea dinámico ahí, sino que hay que definir de antemano qué queremos que el proceso haga frente a una señal particular, ¿sí? Las opciones son o bien hacer lo que está por defecto definido para esa señal particular, o no hacer nada, o definir una respuesta específica. Básicamente escribimos una función dentro de nuestro programa que ejecuta la acción que queremos hacer frente a esa señal, y después le decimos al sistema operativo, bueno, cuando llegue esta señal yo voy a ejecutar esta función. Profe. Bueno, eso se define, sí. Por ejemplo, yo he visto algunos, en algún software, el graceful shutdown, cuando uno le tira un SIG-turn. ¿Eso sería un ejemplo, por ejemplo, de respuesta específica? Claro. Recibe la señal y el sistema dice, bueno, voy a asegurarme de haber liberado toda la memoria, por ejemplo, y cerrar los archivos. Hacer flash de los buffers de disco y ahí sí recién termino, digamos. ¿Sí? Si no, si yo le mando un SIG-kill al proceso, básicamente el proceso prácticamente ni se entera, digamos, el sistema operativo se encarga de matarlo, o sea, lo detiene, libera la memoria, cierra los punteros de archivos abiertos, haciendo o no haciendo flash, escribiendo los últimos datos de los buffers, digamos, no necesariamente no está garantizado eso. Entonces, bueno, no es tan lindo como que el proceso solo se haga cargo de su problema y termine, digamos. Claro, he visto casos así como el que menciona el compañero, por ejemplo, en contenedores de Docker, que si le apretas control C, como que se ve cómo va deteniendo proceso, imagino. No sé bien qué es lo que limpia o detiene, pero se ve que va haciendo cosas hasta que finalmente finaliza justamente el contenedor. Exacto. Ese es el caso de una señal que uno puede definir la función que quiere y, bueno, entonces hace algo más elegante, digamos. Bueno, entonces acá hay un ejemplo de cómo hacer eso, digamos. Básicamente yo, usando esta función SIG-action en mi programa, ¿sí?, le voy a decir al sistema operativo qué quiero hacer con una señal particular, ¿sí? Entonces le digo, bueno, con la señal SIG-num, ¿sí?, cuando me llegue esta señal, quiero hacer algo particular, ¿sí? Entonces, bueno, la forma de llamar a la función está con esta estructura acá de action, ¿sí?, que, bueno, voy a, o bien el comportamiento por defecto, o bien ignorarla, o bien le paso un puntero a una función que hace lo que yo quiero, ¿sí? Son las tres opciones que tengo ahí, digamos. Le puedo decir, bueno, obviamente le puedo decir, bueno, hacer el comportamiento por defecto cuando llegue esta función, o bien ignórala cuando llegue esta señal, perdón, o bien cuando llegue la señal ejecuta esta función particular, ¿sí? Le voy a pasar un puntero a la función. Obviamente es una función que tengo que haber escrito en alguna parte de mi programa, digamos. Cuando se está ejecutando el handler de esta señal, yo puedo bloquear otras señales, ¿sí? Puede pasar que me lleguen dos señales seguidas, digamos.
Entonces, puedo pedir que quiero bloquear señales mientras esté ejecutando el handler de la primera señal particular, digamos. Bueno, y después tiene una estructura más, esta que guarda el estado previo del seed handler, ¿sí? Cuando yo hago la llamada, el estado viejo me queda guardado, porque yo puedo cambiar el comportamiento del programa a medida que va ejecutando, digamos. Yo digo, bueno, durante un rato, no sé, mientras se está iniciando el programa, por ejemplo, voy a ignorar el SIGINT, ¿sí? Pero una vez que el programa ya arrancó, entonces ahora sí quiero que cuando me llegue el SIGINT, hago el shutdown, como dicen ustedes, el graceful shutdown, ¿sí? Pero solamente una vez que ya está funcionando el programa. Entonces yo puedo ir cambiando el comportamiento y guardar el viejo en una estructura, digamos. Esto depende un poco, cómo se implementa exactamente, depende un poco de la versión del sistema operativo que estemos usando, o sea que estos ejemplos que estoy mostrando acá es algo general, ¿sí? No es siempre exactamente igual, hay que leer la documentación de la función para poder usarla correctamente, digamos. Bueno, el handler en sí es una función cualquiera, ¿sí? Que el programador define junto con el resto del programa y la compilo, digamos. Entonces, si yo asigno ese handler a una señal, cada vez que llega la señal esa, el sistema operativo llama a ese handler que yo le pasé, digamos. Hay dos metodologías, digamos, para los handlers estos. No es ninguna ciencia, digamos, o bien a una función que hace algo específico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a una función que imprime algo en pantalla. Entonces, ese handler se encarga de hacer la impresión en pantalla, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción es que el handler lo único que hace es modificar una bandera del programa, ¿sí? Una bandera global, entonces pongo en 1 la bandera que dice llegó la señal. Y el programa normalmente durante su ejecución chequea el estado de esa bandera y reacciona de acuerdo al valor, si está en 0 o si está en 1. ¿Sí? Entonces eso por ahí, no sé, dependiendo de la situación puede ser un poco más elegante porque simplemente la función del handler es una función muy cortita que lo único que hace es cambiar el estado de la bandera, digamos. Pero bueno, eso depende del programa que uno esté haciendo, digamos. Bueno, entonces estas 3 o 4 filminas sobre señales, las señales son muy simples, digamos, no hay mucha versatilidad acá, ¿sí? Y es el método más básico de comunicación de procesos. Algo un poquito más complejo son los FIFOs, ¿sí? Que son muy parecidos a los pipes, pero con la diferencia de que tienen nombres, ¿sí? El hecho de que tengan nombres hace que sirvan para comunicar procesos que no están relacionados entre sí, ¿sí? ¿Se acuerdan que los pipes los hacíamos para comunicar un padre con un hijo, por ejemplo? ¿Sí? En este caso, podemos comunicar procesos que no tienen ninguna relación entre sí. Simplemente le pongo el nombre para que los dos procesos accedan a ese pipe por medio del nombre, lo ubiquen utilizando el nombre y se comuniquen entre sí, digamos. Uno lo ve como un archivo del file system, ¿sí? Bueno, obviamente que tiene propiedades especiales, y la diferencia que tiene con el pipe que decía recién es que no es anónimo, ¿sí? Tiene un nombre y tampoco es temporal, digamos, si los programas que lo usan mueren, el name pipe sigue existiendo, ¿sí? Su existencia es independiente de los procesos que lo utilizan. El FIFO se crea y los procesos lo abren para leer y para escribir utilizando el nombre para poder encontrarlo, digamos. Para que se pueda usar tiene que estar abierto tanto para lectura como para escritura, ¿sí? Cosa que comienza a funcionar, digamos, el pipe. Bueno, la función de librería esta que se utiliza para generarlos está en make-FIFO, ¿sí? MK-FIFO, que quiere decir un acrónimo de make-FIFO, que es bastante simple, digamos. Básicamente hay que
pasarle el nombre del archivo, el nombre que queremos que tenga el FIFO, ¿sí? Entonces yo teniendo el nombre del archivo, después el proceso lo abre al archivo para leer o para escribir, ¿sí? En cualquier proceso que sepa el nombre del FIFO lo puede abrir a ese archivo y escribir ahí, y otro proceso lo abre para leer y lee lo que se escribió ahí, ¿sí? Entonces eso nos permite comunicar procesos que no son totalmente independientes, digamos. Es simplemente una forma de, bueno, a través del file system comunicar los procesos. Bastante fácil, digamos. Bien. Después hay 3 métodos acá de comunicación que son más canónicos, ¿sí? Son un poquito más sofisticados que los que vimos recién, obviamente, que son, bueno, las colas de mensajes, los semáforos y la memoria compartida, ¿sí? Ustedes ya probablemente los conozcan a todos estos, digamos, pero básicamente, bueno, las colas de mensajes, cualquier proceso puede enviar un mensaje por una cola particular y cualquier proceso puede leerla, ¿sí? Obviamente si tienen permisos. Y el sistema operativo se encarga de mantener los mensajes ordenados, ¿sí? Por algún criterio, y entregarlos correctamente, digamos. El proceso que generó el mensaje se puede olvidar una vez que lo presenta en la cola, puede olvidarse del mensaje que el sistema operativo le garantiza que se va a entregar, digamos. Entonces, es básicamente si yo quiero comunicar dos programas que creé yo, digamos, utilizo este sistema de comunicación para no tener que hacerlo yo, ¿sí? Yo lo podría implementar yo la comunicación entre mis procesos, pero bueno, ya que lo hizo el sistema operativo, aprovecho esa ventaja, digamos. Los semáforos son... Perdón, profe, bueno, ¿cuál es la sí. diferencia con una FIFO, entonces? La cola de mensajes. La cola de mensajes están ordenados, el sistema operativo los ordena y los clasifica, ¿sí? Yo puedo, bien. por ejemplo, en una misma cola, múltiples procesos pueden escribir en la misma cola de mensajes y un lector puede pedirle al sistema operativo, bueno, quiero recibir los mensajes solamente de tal proceso, ¿sí? Y entonces el sistema Bien. operativo le presenta esos mensajes únicamente. Hay un poco Genial. más de control ahí en el manejo de los mensajes. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, los semáforos son para... Bueno, la utilidad de los semáforos es para sincronizar, ¿sí? Ustedes ya seguramente lo manejan, digamos. Son básicamente contadores, ¿sí? Cuando el contador vale un número mayor a 0, yo puedo tomar y utilizar el recurso, y cuando el contador esté en 0, yo quedo bloqueado esperando que alguien devuelva el recurso, digamos. Y la memoria compartida es uno de los más flexibles, ¿sí? Bueno, como el nombre lo indica, básicamente procesos comparten un segmento de memoria y pueden escribir y leer de esa memoria al mismo tiempo, digamos. Entonces, comparten variables, estructuras de datos, etcétera, a través de la memoria. Es uno de los más rápidos porque no hay que... ¿por qué es uno de los más rápidos? Porque la memoria compartida es uno de los métodos de comunicación más rápidos. Porque escriben en RAM directamente. ¿Cómo? Que escriben en RAM directamente. Claro, no hay que llamar al sistema, no hay que hacer llamada de sistema. No hace falta involucrarlo al sistema operativo. Una vez que ya la memoria está compartida, yo lo único que hago es escribir en la memoria con un puntero y sigo corriendo, digamos. El sistema operativo ni se entera que la estoy usando, la memoria compartida. Entonces es muy rápido eso. Para esos casos, profe, ¿hay que implementar exclusión mutua o algo de eso? Claro, ¿O digamos, ya el sistema operativo no se preocupa por la concurrencia de la memoria compartida, ¿sí? O sea que es algo bastante casero. Tenemos que usar, por ejemplo, semáforos para compartir, para arbitrar la concurrencia de la memoria, digamos. Supónganse que hay dos procesos que pueden escribir una dirección de memoria al mismo tiempo, o bueno, los dos tienen permiso y la funcionalidad para escribir la misma dirección de memoria a la vez. Entonces hay que nosotros, el programador,
tiene que encargarse de que eso suceda de manera correcta, digamos. Por ejemplo, por medio de semáforos. ¿Sí? La memoria compartida lo único que hace el sistema operativo es darnos acceso a la misma dirección de memoria a dos procesos distintos. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, obviamente, que por seguridad, el sistema operativo, por defecto, evita que un proceso acceda a la memoria de otro proceso. ¿Sí? Bueno, esta es una facilidad que tiene el sistema operativo para evitar eso, con el objetivo de mejorar la comunicación entre los procesos y hacerla bien rápida, digamos. Pero todo el cuidado de la seguridad ahora lo tenemos que tener nosotros, digamos. El sistema operativo se desentiende. Bueno, crear la estructura de creación de estos sistemas de comunicación es medio incómoda, pero bueno, no es gran cosa, digamos. Tanto la escuela de mensajes como los semáforos, como la memoria compartida, tienen una iniciación similar y después se separan de acuerdo a la funcionalidad. ¿Sí? Cualquiera sea el sistema de comunicación que quiera utilizar, antes de eso tengo que pedirle un identificador de comunicación de IPC al sistema operativo. ¿Sí? Le digo al sistema operativo, bueno, quiero generar un objeto de comunicación. Todavía no sé cuál es, digamos, pero quiero uno. Entonces el sistema operativo nos da un identificador, ¿sí? Un objeto. Y después nosotros definimos qué queremos hacer. ¿Está bien? Eso le permite al sistema operativo controlar el acceso a los objetos. ¿Sí? Cada objeto tiene sus permisos de acceso. Entonces, por medio de esa clasificación es que el sistema operativo controla el acceso al sistema de comunicación. La forma de pedir ese identificador, ¿sí? Es con esta función ftoc. ¿Sí? Con esta función yo le pido al sistema operativo un identificador de un objeto IPC y después, utilizando ese identificador, es que creo una cola de mensaje o un semáforo o un espacio de memoria compartida. ¿Sí? Todas arrancan con esta función. Me queda una duda ahí, Sí. porque digamos, en concurrente lo que nosotros habíamos visto eran como semáforos a nivel del proceso, digamos, lo manejábamos con hilos. Ahora en este caso, que el semáforo es entre procesos, digamos, ¿a dónde vive ese semáforo? ¿Dentro de la imagen de alguno de esos procesos o por fuera? No, el semáforo lo controla el kernel, digamos. Vive en el kernel. Fíjense, a ver, creo que lo tenía por acá. ¿Alcanzan a leer ahí la consola? Sí. Fíjense que ahí le pido al kernel, le pido información sobre los interprocess communication. ¿Sí? Entonces, bueno, me dice en qué estado están los sistemas de comunicación. Me dice cuántas colas de mensajes hay. Bueno, no, en este caso mi sistema no tiene ninguna en uso, ¿sí? No hay cola de mensajes creado. Bueno, el tamaño máximo de los mensajes, cuántos segmentos de memoria compartidos hay creados. ¿Sí? Tengo 52 segmentos de memoria. Todo el sistema que yo estoy ejecutando ahora, todos los programas que tengo corriendo, han creado 52 segmentos de memoria compartida. ¿Sí? Bueno, no tengo semáforos utilizados. ¿Sí? Fíjense que no hay semáforos utilizados. Pero básicamente lo que les quiero mostrar acá es que toda esta información la maneja el kernel. ¿Sí? Es un dispositivo que controla el kernel. Los semáforos de systems de Unix, ¿no? Obviamente, si yo quiero, yo podría implementar un semáforo yo, ¿sí? Escribir el código para implementar un semáforo y, bueno, lo implemento yo, digamos. Acá lo que estamos haciendo es utilizar la funcionalidad que nos ofrece el sistema operativo, ¿sí? No estoy haciendo yo una implementación de un semáforo con una librería o nada de eso, sino que uso lo que me da el sistema operativo. Hay algo que no me queda claro, profe, en relación a lo que preguntó Luca. Imaginemos, por ejemplo, que hay un concurrente, que nosotros usamos una librería de Java y pedimos un semáforo, ¿no? Creamos una instancia de un semáforo. En ese caso,
ese semáforo pertenece, imagino, al Java Virtual Machine, y ese número que está ahí de semáforo max value no se va a mover, ¿no? O sea, del kernel Claro, no se entera eso. si el semáforo lo implementa la librería independientemente, no. ¿Sí? Ahora, podría ser perfectamente que la librería utilice los semáforos del sistema operativo, ¿no? Por detrás. Ah, bien. Que sería más eficiente, imagino yo, ¿no? Bueno, sí, depende de la implementación. Yo la verdad que no estoy seguro si es más rápido usar el semáforo dentro de la virtual machine que comunicarse con el kernel, digamos, que la máquina virtual se comunique con el kernel para pedirle semáforos, digamos. Claro. Bien, perfecto. O sea, tenemos en ese caso 32.800 semáforos disponibles, 32.000 semáforos disponibles que son del kernel, y nada, imagino que no nos podemos pasar Claro, o ese sea, número. digamos, la cantidad total, digamos, los semáforos, ahora lo vamos a ver, digamos, se organizan en conjuntos. Uno puede pedir conjuntos de semáforos, ¿sí? Cada conjunto puede tener, en este caso, hasta 32.000 semáforos, ¿sí? Y la cantidad total de semáforos, sumando los semáforos de todos los conjuntos, es de un montón acá, que no sé cuánto es esto, son, bueno, 1 giga, básicamente. ¿Sí? Ah, 1024 millones de semáforos, total. ¿Sí? Bueno, el semáforo puede tomar como máximo, cada semáforo puede tomar como máximo un valor de 32K. ¿Sí? Normalmente cuando accedemos a un recurso, típicamente, ¿sí? El valor es 0,1, ¿sí? O el recurso está disponible o no lo está. ¿Sí? Pero puede haber situaciones en las que el recurso puede soportar, por ejemplo, hasta 5 usuarios al mismo tiempo, pero no más de 5. Entonces el semáforo puede llegar hasta 5. ¿Sí? Bueno, en el caso el kernel me dice que el semáforo, el valor más grande que pueden tomar estos semáforos es de 32K, digamos. Yo elijo qué valor quiero, después ahora lo vamos a ver, pero la facilidad que me ofrece el kernel es como máximo 32K. No puedo pedirle más que eso. Bueno, entonces veamos cada uno de estos, digamos. Entonces, con esta función pedimos el identificador y después con ese identificador vemos qué queremos hacer, digamos. En el caso de una cola de mensajes, ¿sí? Dijimos que, bueno, el objetivo es transmitir mensajes entre uno o más procesos para que sean leídos por otros, digamos. Y la comunicación la realiza el kernel. Se encarga de presentar los mensajes de manera correcta, de almacenarlos, de ordenarlos, clasificarlos, etc. Bueno, básicamente lo que va, el proceso cuando envío un mensaje va a decir, bueno, le voy a poner un identificador a este mensaje y este es el mensaje. Y pasamos una estructura que tiene el identificador y el mensaje en sí. El mensaje puede ser cualquier cosa, digamos, hasta un tamaño máximo, ¿sí? Creo que acá estaba. Claro, el tamaño máximo del mensaje en bytes acá es de 8K. ¿Sí? No puedo mandar un mensaje de más de 8K. Entonces, bueno, el mensaje lo presentamos con esta estructura, ¿sí? Como les decía recién, el tipo es un número para identificarlo, o bien al mensaje, o bien, por ejemplo, puedo usar ese número para identificar el generador del mensaje o una funcionalidad particular o lo que sea. Digamos, podemos clasificar mensajes, digamos, en, no sé, informativos y alertas, ¿sí? Entonces, los informativos el M-Type 0 y en las alertas el M-Type 1. ¿Sí? Entonces el lector va a decir, bueno, quiero ver las alertas. Le pide solamente los mensajes con identificador 1 al kernel y el kernel le presenta solamente lo que tiene identificador 1. Quiero ver los mensajes con identificador 0 y el kernel solamente le presenta los mensajes con identificador 0. ¿Sí? Esa es un poco la idea de la utilización del type. ¿Sí? Bueno, y el texto, el mensaje en sí, esto es un placeholder, digamos, un ejemplo. Básicamente es cualquier cosa que tenga hasta, bueno, en el caso este que veíamos, 8K de tamaño. Puedo poner texto, puedo poner número, puedo poner lo que yo quiera.
puedo implementar un protocolo de comunicación, lo que sea, utilizando los mensajes, digamos. Entonces, veamos cómo hacerlo esto, digamos, brevemente. Primero, llamamos a esta función para que nos dé un identificador de objeto de comunicación, ¿sí? Después de eso, ahora sí, teniendo ese identificador, voy a crear o utilizar una cola de mensajes, ¿sí? Con esta función de messageGet, le paso como argumento el identificador que me dio el kernel, ¿sí? Y, bueno, cuál es el comportamiento que quiero que tenga la función, dependiendo si la cola existe o no, digamos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, si la cola no existe, hay que crearla. Si existe, la quiero utilizar. ¿Por qué es esto? Porque cuando yo comunico procesos, ¿sí? Más de un proceso va a hacer esta misma llamada con el mismo identificador, ¿sí? Entonces, uno va a escribir, va a decir, bueno, yo quiero crearla para... El primero la crea y los otros, en vez de crearla, porque la cola ya existe, simplemente se van a acoplar para poder utilizarla, ¿sí? Entonces, la función esta nos devuelve otro identificador, que este sí es el de la cola de mensajes, ¿sí? Para poder utilizar, con este identificador, ahora sí la vamos a poder utilizar a la cola, ¿sí? Imagínense que esta función lo que hace es, o bien la crea, o nos conecta, o nos da el identificador de una cola ya existente, y nada más, ¿sí? Una vez que sí tenemos el identificador de la cola, ahora la podemos utilizar, vamos a o bien mandar un mensaje con message send, ¿sí? Entonces paso, bueno, obviamente, a cuál es la cola que quiero utilizar, ¿sí? Que es el ID que obtuve de la función get que vimos recién. La estructura messageBuf, que es la estructura esa que veíamos con el identificador de tipo y el contenido, ¿sí? Le paso un puntero a esa estructura, que es el mensaje que yo quiero enviar, obviamente. Le indico el tamaño que tiene el mensaje, ¿sí? Y una serie de banderas hay un montón de opciones acá, digamos, hacerlo bloqueante, no bloqueante, etc. Hay una gran cantidad de opciones acá para ver cuál es el comportamiento de la función, digamos. Imagínense si yo lo hago, bueno, se nota más en el caso del receive, digamos. Si le hago bloqueante, me quedo esperando que aparezca un mensaje. Si es no bloqueante, veo si hay, y si no hay, sigo, ¿sí? Pero bueno, después pueden leer la documentación, obviamente hay un montón de funcionalidad acá para elegir el comportamiento de la función. Entonces con eso mandamos un mensaje, ¿sí? Mi programa arma la estructura con el mensaje que quiero mandar, llamo a la función, mando el mensaje, ¿sí? Y me olvido el tema, sigo haciendo lo que estaba haciendo. En otro lado, algún otro proceso decide leer, a ver si hay algún mensaje en la cola, y utiliza la función receive, ¿sí? También tiene que pasar el identificador de la cola de mensaje que quiere leer, y un puntero a una estructura para guardar el mensaje, ¿sí? Para que la función me cargue el mensaje en esa estructura, y una variable para guardar el tamaño del mensaje. Entonces, cuando yo vuelva de la función, en esta estructura voy a tener el mensaje, y en esta variable voy a tener el tamaño del mensaje, para saber cuánto tengo que leer de la estructura, digamos. Este argumento, el message type, es el mismo que poníamos en la estructura del mensaje, ¿sí? Para que entonces yo digo, quiero leer mensajes del tipo 0, ¿sí? Como decimos recién, informativos, o quiero mensajes de alerta, ¿sí? Entonces, si yo pongo, no sé, tipo alerta, el sistema operativo me va a devolver el mensaje más viejo que esté adentro de esa cola con el tipo alerta, ¿sí? La cola puede tener un montón de mensajes sin leer, y el sistema operativo lo que va a hacer es devolverme el más viejo de esos, de ese tipo, ¿sí?
si el tipo es, bueno, en este caso si es 0, devuelve el más viejo de cualquier tipo, ¿sí? Yo le digo, bueno, dame lo que haya en la cola, y yo lo leo, digamos, y me devuelve el mensaje más viejo que haya en la cola. Bueno, y estos flags son los que decíamos recién de comportamiento, ¿sí? Para hacerla bloqueante o no bloqueante la llamada. Por ejemplo, si yo necesito sí o sí un mensaje para que mi programa continúe, entonces hago esta llamada bloqueante y el programa queda ahí parado esperando que aparezca un mensaje en la cola. Cuando recibe el mensaje que está esperando, continúa, ¿sí? Profe, si saco, o sea, un mensaje para leer en la cola, ¿ese mensaje se pierde o puede venir un proceso y volver a... o puede venir otro proceso a leer el mismo mensaje? No, ese, bueno, lo entrega uno lo lee y ya está, digamos. Lo leímos y el mensaje, el sistema operativo lo va a sacar de la cola, digamos, Ah, bien. con esta llamada. Bien, bien. Bien. Bueno, entonces ahí la creamos, escribimos y leímos, ya no hay más funcionalidad, lo único que nos queda es eliminarla cuando no la necesitamos más y se usa esta función de message control. Esta función tiene más funcionalidades que eliminarla, ¿sí? Se pueden hacer varias cosas. Acá el ejemplo es eliminar la cola de mensaje, digamos. Que, bueno, le digo qué comando le quiero pasar a la cola, ¿sí? Quiero eliminarla. ¿Mm? Y con eso la borro a la cola de mensajes. Bien, entonces ese es uno de los dispositivos de comunicación del tipo de Unix, ¿sí? Clásicos. Otro son los semáforos. Bueno, ustedes los semáforos lo saben usar bien. La única diferencia acá es que el que provee la funcionalidad es directamente el kernel, ¿sí? Bueno, ustedes saben cómo se usan, son para, bueno, sincronizar operaciones sobre recursos compartidos. Y básicamente el semáforo consiste en un número, un entero, ¿sí? Que se puede incrementar o decrementar. La idea es que supongamos que tenemos un recurso que lo puede usar un solo proceso a la vez. Entonces, si el recurso está libre, el semáforo está en 1. Cuando yo quiero usar el recurso, le pido al semáforo acceso, el semáforo se decrementa en 0, me deja continuar, yo puedo entrar a la zona crítica. Cuando cuando salgo de la zona crítica, devuelvo, le digo al semáforo, bueno, ya está, el semáforo se vuelve a incrementar, ¿sí? Si en el tiempo en el que yo estaba en la zona crítica, algún otro proceso quiere acceder al recurso y le pide acceso al semáforo, como el semáforo está en 0, se bloquea, la llamada función esa se bloquea y el proceso no puede continuar porque está bloqueado, hasta que yo salga de mi zona crítica y ahí el semáforo le pasa el acceso al segundo proceso, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo básico, digamos. Bueno, la utilización es la misma la metodología de uso es la misma que vimos recién con la cola de mensajes, ¿sí? Yo pido el token de objeto de comunicación con la función FTOK y después de eso puedo crear los semáforos o conectarme a los semáforos, ¿sí? Como les había dicho recién, los semáforos acá son se crean por conjuntos, ¿sí? Yo creo con un solo key de objeto de comunicación puedo crear un conjunto de semáforos, ¿sí? Entonces, eso se hace con esta función semaphore_get. Le digo cuántos semáforos quiero crear, ¿sí? Bueno, le paso este flag para crear, digamos, si el semáforo ya existe, si ya se han creado ese conjunto de semáforos con este mismo key, entonces me devuelve el identificador del semáforo simplemente, ¿sí? No hace falta crearlo, pues ya existe. La función esta me devuelve un identificador para que yo pueda utilizarlo al semáforo, al conjunto de semáforos, ¿sí? Entonces, Profe, como es un al hablar de conjunto de semáforos, sí. Al hablar de conjunto Dale, de dale. semáforo, ¿habla del semáforo con la cantidad entera diferente de 0? ¿O habla de diferentes semáforos con
un número asociado, el entero. Porque no lo No, entendí es esa parte. Cuando una creo el agrupación semáforo, de semáforos. O sea, yo digo, bueno, quiero crear que este conjunto que estoy por crear ahora consista de 2 semáforos. Entonces son 2 semáforos independientes entre sí a los cuales yo accedo con un mismo conjunto. Por ejemplo, imagínense que yo tengo, bueno, un juego de procesos, tengo 2 procesos que comparten 2 recursos distintos, ¿sí? Comparten una dirección de memoria compartida y, qué sé yo, un puerto o algo así, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy a crear un conjunto de 2 semáforos, un semáforo para cada recurso, y esos son los que voy a utilizar, digamos. Y se manejan de manera independiente. ¿cómo se manejan si No, tienen no el sé mismo entero? si eso te aclara en algo. Sí, sí, entiendo la idea, ¿Ah? pero el tema de cómo manejar uno diferente de otro, ya que creamos con un mismo identificador a los dos al mismo tiempo. Después, a la hora de Bien, actuar ahora lo sobre vemos. estos. Ah, bien. Claro, claro. Cuando voy a actuar le tengo que decir a cuál de los semáforos del conjunto quiero utilizar, digamos. Veamos primero, digamos, acá lo único que hicimos fue crearlos, ¿sí? Pero no están inicializados los semáforos, no sabemos cuál es la cuenta máxima básicamente a la que pueden llegar, ¿sí? Entonces con esta función de semáforo control, ¿sí? Bueno, le paso el ID que obtuve del conjunto, que obtuve con la función semáforo get, ¿sí? Le paso el ID del conjunto, le digo cuál de los semáforos del conjunto quiero controlar, ¿sí? Y le digo que, bueno, quiero setearle un valor o le quiero setear el valor al semáforo o quiero ver en qué estado está ese valor, ¿sí? Para inicializarlo, básicamente, ¿sí? Entonces, supongan así que seguimos con ese ejemplo de 2 semáforos en un conjunto. Entonces digo, bueno, al semáforo 0 lo voy a inicializar con el valor 3 y al semáforo 1 lo voy a inicializar con el valor 1, por ejemplo. Entonces ahora tengo este conjunto, tiene 2 semáforos, uno que está en el valor 3 y el otro está con el valor 1, ¿sí? Todavía no los estoy usando, simplemente los inicialicé. Entonces ahora cuando los voy a utilizar, los utilizo con la función de semaphore operation, ¿sí? Y le digo, bueno, le paso el identificador del conjunto, ¿sí? Y después le paso un arreglo, una estructura, digamos, de operación, en la que digo qué quiero hacer con cada uno de los semáforos del conjunto. ¿Sí? Quiero, por ejemplo, no sé, decrementar uno e incrementar el otro, ¿sí? Decrementar el semáforo 0 e incrementar el semáforo 1 o lo que sea, digamos. Y indico, bueno, cuántas operaciones estoy por hacer en el conjunto, ¿sí? Fíjense cómo se arma la estructura de SemBuf, que es básicamente lo importante acá, digamos. La estructura dice, bueno, para el semáforo indico cuál es el semáforo y la operación que quiero realizar con ese semáforo particular, ¿sí? Y si quiero que esa operación sea bloqueante o no. Y así con cada uno de los semáforos del conjunto, ¿sí? El caso típico de un solo semáforo, yo generaría un conjunto con un solo semáforo y esta estructura tendría un solo juego de elementos, ¿sí? Solamente para el semáforo 0, o lo incremento o lo decremento, pero es una sola operación y, bueno, la bandera que yo elija. No sé si eso explica un poco la duda que tenías recién. Sí, sí, sí. Ahora me quedó más claro. Bueno, Profe, bien. a mí me quedó la duda lo de NSOPS, que dice número de operación en el conjunto. ¿A qué se refiere operaciones por realizar el conjunto? En particular. Número de operaciones. Un poquito más arriba. Ahí. Acá, esta. Bueno, acá, supongamos que el conjunto este que hicimos tiene 10 semáforos, ¿sí? Y yo no quiero modificar los 10, quiero utilizar uno solo, ¿sí? Quiero acceder a uno solo de los 10 semáforos, ¿sí? Entonces le digo que voy a hacer una sola operación, ¿sí? Y en la estructura le voy a decir, bueno, quiero acceder solamente al semáforo 7 y la operación que quiero hacer es esa. Entonces, básicamente
lo que hace eso es que no tengo que armar una estructura con los 10 semáforos, por más que no haga nada con los otros, digamos. ¿Sí? Solamente armo la estructura con el mínimo necesario de lo que yo quiero hacer y nada más. Y a los otros no los toco, digamos. Perfecto, me queda claro. Muchas gracias. Bien. Profe, una pregunta. Bueno, ¿Hay ejemplos de sí. código para ir viendo después de la clase o para... Tengo... Creo que sí. No los tengo acá. La verdad que no me acuerdo dónde los tengo, pero creo que en una época los mostraba. Los tendría que buscar. Los puedo subir al Lab después. Bueno, perfecto. Le subo un par de Profe. programitas de ejemplo para usarlo, sí. Si yo quisiera mandarle, Sí. o sea, más de un semáforo, o sea, tendría que mandarle algún arreglo de estructura, o sea, o ¿cómo sería? Claro, Sí. exacto. Ah, bien. Cuando quiero hacer múltiples operaciones simultáneas en más de un semáforo, Claro. tengo que expandir la estructura esta con un juego de conjuntos de datos para cada semáforo, digamos. Bien. Bien. Bueno, entonces, básicamente lo que resulta de esto es que, bueno, lo que pasa con los semáforos, ¿sí? Cuando yo llamo a esta función, si el semáforo que yo quiero, sobre el cual quiero operar no está ocupado, digamos, está en 0, entonces la función se bloquea y yo no puedo seguir, ¿sí? O bien le hago que sea no bloqueante, ¿sí? Le digo que no espere, pero yo me tengo que fijar que me devuelva un 0 o un 1 si está disponible o no, y me diga si puedo seguir o no, digamos, para entrar a la zona crítica, ¿sí? Bueno, después para eliminarlos vuelvo a llamar a la función de semaphore control y le digo que lo quiero eliminar el conjunto y se borran, se libera el dispositivo de comunicación, ¿sí? Bueno, para limpiar, digamos, el final. No es gran cosa acá, digamos. Bien, el otro elemento que habíamos visto era el que discutimos, el de memoria compartida, que es, bueno, es el menos estructurado, digamos, el más flexible, bastante más rápido, pero bueno, es medio, o por eso mismo también un poco peligroso, digamos, porque hay que por separado resolver la concurrencia, digamos. Entonces, básicamente lo que sucede es que el kernel nos asigna, a más de un proceso, le asigna el mismo segmento de memoria, ¿sí? En la tabla del proceso hay páginas que apuntan al mismo marco, ¿sí? En dos procesos distintos. Básicamente eso es lo que sucede, ¿sí? En principio eso, como había dicho, va en contra de la idea de la protección de la memoria, pero es una funcionalidad que existe porque es muy práctica, digamos. En resumen, es como si los dos, supongamos que son solamente dos procesos, si los dos procesos hubieran llamado a una función de asignación de memoria al kernel, ¿sí? Malloc, por ejemplo, y el kernel les asigna, a cada uno les asigna punteros al mismo espacio de memoria, ¿sí? Le da la misma dirección a los dos. Pero bueno, como decía, lo crítico acá es que una vez que el kernel hace eso, se desentiende totalmente del uso de la memoria, del uso del sistema de comunicación, ¿sí? En los que veíamos recién, el kernel se involucra activamente en el uso del sistema de comunicación, ¿sí? Cuando yo hago la llamada, por ejemplo, a utilizar el semáforo, estoy haciendo una llamada al kernel y el kernel se involucra ahí. Pero en la memoria compartida, una vez que ya me da la memoria, yo hago lo que quiero. Tengo un puntero a la memoria, escribo, leo, lo que se me canta, digamos. Entonces nosotros, el programador, se tiene que encargar de sincronizar el acceso al recurso compartido, ¿sí? Bueno, cuando se termina el uso, los procesos se desacoplan con una función igual que los semáforos y eventualmente cuando ya todos se desacoplaron, el kernel la libera la memoria. Entonces, bueno, fíjense que la metodología de uso en todos estos sistemas es muy parecida, ¿sí? Bueno, utilizando el key que me dio la función esa ftoc,
le digo al kernel, bueno, quiero obtener un espacio de memoria compartida de tal tamaño, ¿sí? Crea el segmento y si no existe lo crea y si ya existe me da acceso, ¿sí? Me da un ID y para conectarlo ahí lo único que hice es decirle al kernel, bueno, prepara un espacio de memoria de este tamaño que lo voy a usar como memoria compartida, ¿sí? Con esta función. Una vez hecho eso, ahora lo voy a conectar a ese espacio de memoria con mi proceso, ¿sí? A través de un puntero, ¿sí? Básicamente yo paso un puntero acá, lo puedo, yo le puedo decir le puedo pedir al kernel en qué parte de la memoria de mi proceso quiero que instale el segmento nuevo, o lo puedo dejar que el kernel decida, ¿sí? Pasándole un 0 al argumento de dirección. Pero la cosa es que definitivamente la función esta me devuelve un puntero, ¿sí? Una dirección para que yo acceda, ¿sí? Yo cargo eso en un puntero y después, si escribo en la dirección que indique el puntero, estoy accediendo a esa memoria compartida, ¿sí? Al puntero lo puedo incrementar, reducir, etcétera, para navegar por los segmentos, por el espacio ese de memoria que me asignó el kernel y leer y escribir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace típicamente? Yo defino, define una estructura, cuando estoy haciendo el programa, ¿sí? Define una estructura que va a ser la que voy a compartir entre los procesos, una estructura de datos, ¿sí? Voy a poner diferentes campos y indico qué funcionalidad van a tener esos campos, ¿sí? Entonces, después pido el espacio de memoria compartida y alguno de los dos procesos empieza a escribir los datos con ese orden, con esa estructura, en el espacio de memoria, y el otro proceso, conociendo el significado de cada una de las direcciones, porque conoce la forma de la estructura, puede leer los datos o también escribir, digamos. Podríamos hacer, por ejemplo, una mitad para escribir un proceso y otra mitad para que el otro escriba, cosa de no tener que arbitrar. Bueno, generalmente para la lectura también hace falta, pero bueno, se puede armar de varias formas, digamos, cada uno lo hace como mejor le parezca, digamos, hay diferentes metodologías canónicas para utilizar la memoria compartida, pero el punto ahí es la flexibilidad, ¿sí? Yo, bueno, puedo hacer lo que yo quiera, digamos, con la memoria compartida. Bueno, obviamente, como el espacio de memoria compartida pasa a ser parte de la imagen del proceso, entonces el fork hace que los hijos también accedan a la memoria. Y bueno, cuando la termine de usar, lo único que tengo que hacer es desconectarme, ¿sí? Share memory deattach, le digo, bueno, la dirección a la que estaba conectado, y chao, se desconecta. El último segmento que se desconecta no va a destruir el espacio de memoria compartida, queda todavía. El sistema operativo la mantiene, por las dudas alguien más se quiere conectar más adelante, hay que destruirla voluntariamente, digamos, con bueno, una función esta de control, ahora lo vemos. Profe, Bueno, obviamente para utilizarlo, sí. yo me acordaba de que había estado jugando un poco con memoria compartida y usaba el mmap, si no me equivoco, con un flag que te permitía que la memoria que alocabas, que mapeabas, mejor dicho, sea compartida. ¿Puede ser también? Claro, eso ahora lo vemos, hay una pequeña distinción ahí entre memoria compartida pura o archivos mapeados en memoria. Ah, me adelanté. Ahora lo vemos. Bueno, entonces, para utilizarla, cualquier operación que acceda a la memoria sirve, ¿sí? Por ejemplo, acá pongo un ejemplo de una función de copiar un string de un dato a otro, digamos, de un lado a otro. Para destruirla, ahora sí. Cuando estamos definiendo o creándola o accediendo,
no sé si me pasó a mí, pero no hablamos nunca de tamaño. Sí, debería estar ahí. Acá. Ahí le digo qué tamaño quiero que tenga el espacio de memoria. ¿Sí? La primera función que la crea, la primera llamada esta, que es la que en definitiva crea el segmento, le dice de qué tamaño tiene que ser, digamos. Y entonces el kernel reserva esa memoria ahí, digamos. Claro, perfecto, gracias. Bien. Estábamos por acá. Bueno, ya casi estamos terminando, no desesperen. Bueno, entonces, igual que la otra metodología de comunicación, hay una función para destruirlo al objeto, ¿sí? Le digo, bueno, le paso el ID y le digo que lo borre, entonces el kernel libera la memoria, ¿sí? Ya esa memoria puede ser utilizada para otra cosa. Bueno, y relacionado con la memoria compartida están los archivos mapeados en memoria, ¿sí? Acá lo que hacemos es, la idea es mapear el contenido de un archivo en la memoria, ¿sí? Y el kernel se encarga de leer los datos del archivo y escribirlos en la memoria. Y además, a ese espacio de memoria pueden acceder múltiples procesos, ¿sí? O sea que es un espacio de memoria compartido que mapea el contenido de un archivo, ¿sí? Hace dos cosas a la vez, digamos. Mapea el contenido de un archivo en la memoria RAM y además lo comparte entre múltiples procesos, ¿sí? Yo puedo escribir, leer, y el kernel se va a encargar después de sincronizar con el dispositivo de almacenamiento secundario. Entonces, bueno, acá un recetario, digamos, de cómo utilizarlo esto. Abrimos un archivo, ¿sí? Y para mapearlo usamos la función esta mmap, ¿sí? Y le vamos a pasar el descriptor, ¿sí? El file descriptor del archivo que acabamos de abrir, digamos. Le pasamos el descriptor, le decimos qué tamaño, qué espacio, cuánto del archivo queremos copiar, ¿sí? Con el tamaño, ¿sí? Con el argumento de tamaño. Qué tipo de acceso va a tener, si va a ser lectura, escritura, con flags, etc. Y a partir de qué punto queremos empezar el mapeo, ¿sí? Podemos hacerlo desde cero, o sea que copia la primera parte del archivo, desde 0 hasta len-1, lo copia en la memoria, o en otra parte, digamos. ¿Sí? Puedo empezar de la mitad del archivo y copiar un grupo, bueno, lo que yo quiera, digamos. Entonces, esto es útil para cuando tengo que hacer múltiples accesos a los datos de manera aleatoria, por ejemplo, ¿sí? Para no tener que estar llamando al sistema cada rato o hacer una sola llamada de sistema y yo encargarme de copiar los datos en una estructura mía de memoria, ¿sí? Hacer un malloc de un espacio de memoria y copiar los datos del archivo en la memoria y después acceder a esos datos de manera aleatoria, ¿sí? Para simplificar todo ese trabajo, lo único que hago es decirle al kernel, bueno, agarra este archivo y cópialo en la memoria y yo después lo leo y lo escribo a voluntad, digamos. Y además lo puedo compartir con otros procesos. Profe. Obviamente tiene el mismo riesgo que la memoria compartida, hay que preocuparse por arbitrar la concurrencia, ¿no? Para que los procesos no se pisen entre ellos, digamos. Profe, si Sí. yo escribo en la memoria esta que está mapeada, ¿se modifica el archivo después? Y eso se puede controlar, digamos. Yo le puedo decir al kernel que antes de cerrarlo, actualice el archivo con los cambios que yo hice en la memoria, por ejemplo, ¿sí? O no, le puedo decir, bueno, descarta todo y deje el archivo como estaba, digamos. Le puedo pedir, creo que también le podés pedir que lo sincronice de vez en cuando para mantener actualizado el archivo, digamos. Hay un par de opciones ahí para... Profe, Sí. cuando vimos el semáforo, o sea, vimos todas las operaciones que se pueden hacer.
pero lo que no vimos es, más allá del intercambio de mensajes, si se usa para lo mismo que vimos en concurrente, que era para sincronizar procesos y todo el tema. ¿Se usa exactamente para lo Claro, mismo? O... sí, digamos, el uso que le das al semáforo es el que vos quieras, digamos. El semáforo en sí, la funcionalidad que te ofrece es esa, que si el contador está en cero, te bloquea. ¿Sí? Vos pedís el Ah, ahí semáforo va. y si está en cero, te bloquea. Y nada Me perdí más. esa parte. Eso es todo lo que hace, digamos. Y después, vos, de acuerdo a eso, vos haces lo que vos quieras, digamos. Obviamente, el uso más común es sincronizar procesos, digamos. No sé si se entiende eso. Sí, sí, se entiende. Me había olvidado la parte donde configuramos el flag para que sea, para que espere o no espere. Claro, exacto. Si uno lo hace bloqueante, entonces, bueno, me bloquea el proceso y ahí ya me está sincronizando, digamos. Bueno, entonces, una vez que lo tenemos mapeado en memoria, es simplemente usando el puntero que nos dio, escribir o leer en ese espacio de memoria, digamos. Y al final, bueno, hacemos el unmap para decirle, bueno, ya no lo quiero utilizar más y lo libera, digamos. Bueno. Bueno, esa es la última filmina que tenía para hoy. No sé si tienen más preguntas. En el caso de la memoria compartida, de la Mapped Memory es lo mismo que en la memoria compartida. Nosotros sacamos el map, pero esa memoria sigue existiendo. Una vez que el último segmento que ya estaba mapeado, digamos, lo sacamos de la memoria RAM. O hay que eliminarlo también con... Claro, creo que hay no me acuerdo ahora si hay una memory control o simplemente la unmap solo, cuando hace el último lo elimina. Déjame que me fije porque no me acuerdo ahora. Aquí lo voy a anotar y lo agrego a la filmina, así quedo para el próximo. Buena pregunta. Profe, tengo otra consulta. Sí. Estos mecanismos para tener memoria, para poder compartir memoria, ¿funcionan en general con procesos padres e hijos, digamos? Sí, estos funcionan con procesos padres e hijos o con procesos que no están relacionados entre sí. Digamos, vos podés, si dos procesos que no están relacionados entre sí, déjame que busque, a ver acá. Me voy a compartir un ejemplo. No es este. Acá. Por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo con memoria compartida mejor. Si yo de alguna manera le comunico a dos procesos este ID, ¿sí? Si dos procesos de alguna manera conocen este ID, el que me devuelve la función ftoc, el mismo número, entonces los dos se pueden conectar al mismo espacio de memoria compartida. Tengan o no tengan relación entre sí los procesos. ¿Sí? Claro. Lo único que necesito es conocer este ID y obviamente tener permisos. ¿Sí? No sé si eso te aclara. Sí, gracias. Queda en el programador ver cómo cuerno hago para pasarle este key a cada uno de los procesos. Pero bueno, esto obviamente está resuelto, hay un montón de ejemplos, así lo van a poder ver. Bueno, obviamente en el práctico van a ver algunos de estos sistemas de comunicación, los van a utilizar, van a ver esto que les estoy diciendo, digamos, simplemente con conocer el identificador, cualquier proceso puede conectarse al mismo sistema de comunicación, digamos. No hace falta que estén relacionados entre sí los procesos. Gracias, profe. Bien.
¿Otra pregunta? Profe, ¿el horario de las clases se va a mantener así de 7 a 9? Creería que sí. Bueno, entiendo que hay varios de ustedes que están haciendo Digitales 2, que termina a las 7, me parece. Digitales 2, ¿puede ser? Y me habían dicho, bueno, si lo podíamos mover al inicio a las 7 de la tarde para que todos pudieran asistir a la clase. Por eso lo hice el cambio. Bien, era para saberlo. Sí, sí, yo no tengo ningún problema en empezar a las 7, así que no, si a usted le parece bien, mantenemos. Excelente. Sí, por favor, que se mantenga Sí. en la medida de lo posible. Perfecto. Bien, bueno, ahí veo el mensaje y te agrego. Bueno, voy a parar la grabación.